Rusia era una Rusia campesina, había llegado tarde a la industrialización, es decir, al diseño de fábricas, y empieza a generar dos zonas industriales, una en Moscú y otra en San Petersburgo, y este nacimiento de estas zonas industriales van a generar el nacimiento de un nuevo actor social que no existía antes. Antes existía la nobleza, los que estaban con el zar y los campesinos, pero con el nacimiento de las fábricas empieza a germinar un nuevo trabajador, que es el trabajador de las fábricas, que se empiezan a llamar a sí mismos como soviets. Entonces los soviets se van a dividir en dos, entre los mencheviques, que quiere decir minoría, que van a buscar el cambio del zar, pero no un cambio de sistema. Es decir, que se vaya el zar, pero tengamos una sociedad capitalista, los mencheviques, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a los bolcheviques, que son la mayoría, que buscaban un cambio del régimen completo. No querían ni al zar ni al capitalismo. Querían una nueva forma, conocida como el marxismo o el comunismo. ¿Ok? Bajo el legado de paz, pan y tierra. ¿Ok? ¿Va quedando claro hasta ahí, chicos? Sí, bro. Ok. Entonces, el pueblo ruso nace una nueva clase social. Esta clase está dividida en dos: los que quieren un cambio de régimen, ¿verdad? Es decir, quitar el zar, pero seguir en el sistema comunista, capitalista, y los otros, que son la mayoría, que quieren un cambio radical, quitar al zar y quitar el sistema capitalista, ¿ok? Es por eso que van a tener dos revoluciones, la primera en febrero y la segunda en octubre. ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, en 1905 Rusia tuvo una guerra contra Japón, la cual perdió de manera estrepitosa, dañó tanto la moral rusa y el principal culpable fue el zar. Es decir, el zar era más impopular que Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez juntos. Nadie lo quería, ¿ok? ¿Por qué? Porque les había llevado la desgracia, primero ante Japón, ¿ok? Y luego con la inserción de la Primera Guerra Mundial, que va a generar miles de muertes y el pueblo ruso va a estar en hambre. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que el zar va a agarrar lo que se siembra y se lo va a llevar al campo de batalla y va a provocar que los campesinos se queden sin hambre. Y este zar se va al frente de batalla, lo que provoca un vacío de poder que los van a tomar los mencheviques y los bolcheviques. Esta es una foto de 1916 de unos campesinos rusos, ¿verdad? Van a tener una serie de economía pues sumamente pues baja. Entonces Rusia va a estar en quiebra por guerras, porque las guerras son sumamente caras, y la economía aún era feudal, es decir, no había muy pocas fábricas, había muy poca industrialización, y lo que les alcanzaba para sembrar no era lo suficiente, y el campesinado estaba con hambre. Y si algún día quieren ser dictadores, chicos, les doy desde mi punto de vista, ustedes quieren ser buenos dictadores y mantenerse en el poder, no tengan al pueblo con hambre. Si ustedes tienen al pueblo con hambre y lo tienen mal, rapiditico van jalados, ¿ok? Eh, y eso son cuestiones como que van a provocar que el zar caiga. Como les dije anteriormente, van a haber dos revoluciones. La primera, la revolución burgués o menchevique, que es la revolución que va a querer un estado en transición. Es quitarle el poder al zar, pero seguir capitalistas, ¿ok? Pero todo va a terminar en octubre, cuando se da la revolución bolchevique. Es decir, los marxistas, esta gente que cree en la comunidad, que cree en el comunismo, van a tomar el poder y van a instaurar posteriormente, después de una guerra civil que toma de 1918 a 1921, van a instaurar un sistema de dictadura del proletariado. Ya el poder no lo tiene el rey, no lo tiene el zar, ahora lo tienen los y las trabajadoras, y es el Estado que va a tomar cada ámbito de la sociedad, ¿sí? Son los trabajadores quienes tienen el control. ¿Mediante qué? Mediante el Partido Comunista.
Esta es una de las principales imágenes que tenemos de los principales líderes de esta época. Acá tenemos a Marx y a Engels, que son los filósofos y economistas que instauraron las ideas comunistas, estas ideas colectivas que creen que todo tiene que ser comunal, que el Estado está en la obligación de darle vivienda, darle trabajo, darle salud y educación a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, y que son los trabajadores que tienen que pues, fomentar este tipo de cuestiones. Y bueno, él es Lenin, el principal gestor de la revolución, y luego el que le sigue es Stalin, que él básicamente lo que hizo fue matar el sueño de ellos y generar un genocidio en masa, ¿verdad? Lamentablemente. Y la idea, la corrupción del comunismo, pues nace con la figura de Joseph Stalin. Pero bueno, mediante el gobierno de Lenin, que es él, el calvito de acá, se crea un nuevo programa económico que básicamente lo que hace es separar la producción en quinquenios. Cada 5 años, pues el pueblo ruso en cada una de sus divisiones territoriales van a tener que tener cierta cantidad eh, de productos hechos y refinados, ¿ok? Y con eso van a ser una superpotencia llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta que cae en el estalinismo, pues esta corrupción que les comento del poder, ¿verdad? En el cual pues una persona se aboga al poder y trae pues esta idea eh, poco diferente de lo que pensaban pues en su principio estas tres personas, y va a estar presente hasta 1990 cuando cae. ¿Ok? Se instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se quita la propiedad privada, es decir, ya nadie es dueño de la tierra, los únicos dueños son los trabajadores, se nacionalizan los bancos, se nacionalizan todas las fábricas. Entonces, por ejemplo, si usted, don Alan, tenía una fábrica de zapatos, usted la perdía y ahora era parte de los y las trabajadoras que iban a hacer zapatos para el proletario, para todos. Hay un control sobre la producción, es el gobierno ruso que dice cómo, cuándo y cómo se va a sembrar, cómo y cómo, cuándo y dónde se van a hacer los zapatos, las blusas, las camisas, los yunques, etcétera, etcétera, etcétera. Con el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se quita la pena de muerte, empiezan campañas de alfabetización, es decir, para que los rusos empiecen a saber leer y escribir mediante la creación de su propio idioma. Es por eso, por ejemplo, que vemos el ruso tan diferente a los otros idiomas, porque es una creación de pues, la Unión Soviética, y se autoproclamó el derecho de la autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos pueden hacer lo que ellos quieran, como quieran. Eh, eh, También se me olvidaba, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es la primera nación en darle el voto femenino a la mujer y instaurarle a la mujer como una actor impresionante. Y bueno, luego tenemos el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como superpotencia, donde va a haber un gran nacionalismo, es decir, ser ruso, se empieza a hablar de la madre Rusia, de estas imágenes, ¿verdad? Que podemos ver ahora con Putin, ¿verdad? Que es esta figura que pues engloba un poco este nacionalismo ruso actual, ¿verdad? De estos superhombres que pueden luchar contra osos y tal. Una alta industrialización, por ejemplo, van a empezar a haber grandes fábricas a lo largo de toda Rusia, y luego el profesionalismo del ejército, incluso en la actualidad, es uno de los ejércitos más fuertes, uno de los ejércitos más tecnológicos, ¿verdad? Que tiene su asidero en en el nacimiento de la Unión Soviética, que aún se siguen manteniendo esas estructuras militares, ¿verdad? Aunque cayó en 1990, seguimos teniendo estas estructuras pues presentes en la actualidad, porque quedaron ahí, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, cosas que nos dejaron, Chernobyl es una de ellas, Cuba comunista es otra de esas, Nicaragua comunista también, pero eso es básicamente la cuestión de la Revolución Rusa. Entonces, que podemos resumir al proceso en el cual el pueblo en Rusia toma el poder e instaura una dictadura del proletariado con las ideas socialistas. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Más o menos. Todo bien, profe. Ok, vean.
¿Qué sucede con esto? Bueno, hasta aquí ya estamos al día con lo que vimos, doña Guadalupe. Esto fue lo que hemos visto pues estas semanas atrás. Se preguntará, profe, pero tan poquito. Bueno, es que también hemos estado trabajando con exámenes, ¿verdad? Entonces, yo les pongo exámenes y vemos las preguntas de ellos para ver vocabulario, ver qué tipo de preguntas les vienen. eh, y perdón. Y pues vemos más o menos, y yo les explico pregunta por pregunta, eh, cómo funciona más o menos. eh, Vamos a ver, vamos a ver. Esta es la práctica que yo les voy a enviar para que la hagan. Eh, es una recopilación de todas las preguntas que he hecho yo sobre la Primera Guerra Mundial. Hay unas que están muy buenas, hay unas que ya necesitan ser estudiadas porque ya y todo va cambiando. Y vamos a ver, pues aquí tengo unas prácticas, unas pruebas. Ok, y luego vamos por esta, también para abrirla. Ok, entonces, no sé si ya ven los exámenes, ¿verdad? Están viendo los exámenes, ¿sí? Sí, profe. Ok, vean, esa es la práctica que yo les voy a enviar, que la pueden hacer ahí cuando puedan. Si no entienden una pregunta, pues pueden tomarle un pantallazo o tomarla, por ejemplo. Vean esta. Dice, el detonante de la Primera Guerra Mundial se produjo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ocurrió en la capital de Bosnia-Herzegovina, denominada París, Viena, Moscú o Sarajevo. Aquí la correcta es Sarajevo, ¿verdad? Sarajevo es la, la ciudad donde matan al archiduque Francisco Fernando. ¿Ok? Esto es muy poco probable que les venga, que usualmente los que quieren saber es, por ejemplo, producto del nacionalismo serbio, se eliminó a tal persona, entonces que ustedes sepan. Por ejemplo, la Triple Alianza, ¿ok? Vean que es alianza. La otra era entente, y era entente porque entente significa alianza o acuerdo en esa lengua, ¿ok? La alianza denominada Triple Alianza de la Primera Guerra Mundial estaba formada por los países denominados Suiza, Francia y Rusia. Aquí quitamos, ¿esta puede ser? No. ¿Por qué? ¿Cuál es el elefante en la habitación? Suiza. Suiza no fue a la guerra, ¿ok? Luego tenemos Italia, Francia y Rusia. Puede ser. ¿Por qué? No, ¿verdad? Luego tenemos a Inglaterra, España y Alemania. Y luego tenemos Alemania, Austria-Hungría e Italia. Entonces, ¿cuál es la correcta acá? Si es triple La D. alianza, muy bien, es la D. ¿Por qué no es la B? Bueno, porque Italia era parte de la triple alianza. Y estamos claros que la triple entente eran Francia, Rusia e Inglaterra. Más adelante se le une Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, las alianzas no son fijas, pero básicamente inician con esto. El nombre del tratado que se realizó al terminar la Primera Guerra Mundial y responsabilizaba a Alemania de la guerra e imponía severas condiciones para la paz se denomina Acta de Paz, Acuerdos Aliados, Tratado de Versalles o Tratado de los 14 puntos. La C. Sí, Tratado de Versalles. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial se responsabiliza totalmente a Alemania y se le castiga de una manera brutal, tanto que va a provocar el nacimiento de un señor con un bigote gracioso, ¿ok? Que se conoce como el Tratado de Versalles. Entonces aquí la correcta es Tratado de Versalles. Más o menos así son las cosas que quiero. Pero vean en el examen, ¿qué cuestiones les vienen en el examen de estos temas? Bueno, como esta. Vamos a ver, después de 21 ya empieza. Por ejemplo, esta es una pregunta del imperialismo, ¿ok? ¿Ok? Doña Guadalupe,
Perdón que meta al caballo así tan feo. ¿Cómo está usted en los números romanos? ¿Entiende más o menos los números romanos, doña Guadalupe? Esto sí es importante que lo sepa. Vamos a ver. Más o menos, bueno, le voy a explicar más o menos cómo funcionan los números romanos y el sistema de denominación de siglos. Vamos a ver, los números romanos funcionan mediante, pues básicamente palitos y letras, ¿ok? Estos palitos usualmente son conocidos como is, ¿verdad? Ok, ya lo tenemos aquí. Por ejemplo, este es conocido como uno, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos interpretar 2 en números romanos, sería así. Si queremos interpretar 3, sería uno, 2, 3, ¿verdad? Y las rayitas ahí. Pero lo curioso viene a la hora de sumar y restar. Por ejemplo, si queremos interpretar 4, no podemos hacer 4 rayitas, sino que tenemos que hacer el 5. Y el 5 es una V, ¿ok? 5 menos 1, ¿qué es? 4. Entonces, si un número está a la izquierda de otro número, está restando, ¿ok? Pero si está a la derecha, está sumando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque este es 5 y está restando. Pero aquí nos hace falta el 5. Entonces tenemos 5 acá, ¿verdad? Y aquí tenemos 5 más 2 es igual a 7, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos interpretar 6, vamos aquí, interpretamos 5 más 1 es igual a 6. Así sucesivamente. Hasta que lleguemos, por ejemplo, al 9. ¿Cuál es el 9? El 9 es 10 menos 1. Entonces, este es el número 9. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando llegamos al 20? ¿Verdad? ¿Qué pasa si queremos hacer 19? 19 sería 10 más 19. 10 más 9. Entonces, ¿cómo sería? Así. Entonces, si aquí nos dice qué siglo estamos hablando aquí, si este es 19, este es el siglo 19. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está el número X y aquí está sumando 9. ¿Ok? Por ejemplo, para decir siglo XX es X más X y X es 20. 10 y 10 son 20. Por ejemplo, si queremos llegar a 50, es una L. Por ejemplo, si queremos decir 49, ¿cómo hacemos 49? Si L es 50, ¿cómo hacemos para hacer 49? 1 menos L. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Ok? Ahora, doña Guadalupe, nosotros estamos un siglo atrasado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de siglo XIX, nos estamos refiriendo a qué año? 1800 a 1899. ¿Sí ve? ¿Queda claro? Si decimos siglo XX, ¿verdad? El siglo XX, si decimos siglo XX, nos estamos refiriendo al año 1900 a 1999. ¿Ok? Siglo XX. Y ahora el siglo actual en el que estamos, que es el siglo XXI, XX, que es 20, más 1. Entonces, este va del 2000 al 2099. ¿Sí? Este es un cero. ¿Sí queda claro? ¿Todo bien? Sí. Luego el siglo XXII va a ser el siglo, eh, el siglo XXII va a ser el 2100 para adelante. ¿Queda claro? Sí. ¿Cómo funcionan los números romanos? Entonces, si les dicen siglo XIX, va a ser
1800 a 1899. Si les dicen el siglo XX, va a ser de 1900 a 1999. Ahora, vea esta pregunta. Esta es una pregunta típica de examen. Esta le va a venir muy probablemente, porque esta es una práctica para el examen. Yo les voy a pasar los exámenes eventualmente para que los vayan trabajando, etcétera, etcétera, y para que los vayan viendo. Dice, lea el siguiente texto. A finales del siglo XIX, las potencias europeas ambicionaban alcanzar la hegemonía colonial. Por ello es que los estados adoptaron acciones de prestigio que fuesen apoyadas por las masas populares, alentadas por el nacionalismo y de esta forma propulgaron una formación y consolidación de extensos dominios coloniales. El texto anterior se evidencia un antecedente del proceso de expansionismo europeo de finales del siglo XIX, tipo A político, B religioso, C económico o D tecnológico. Es decir, esto es económico, religioso, económico o tecnológico. Político. Muy bien. Es político. ¿Por qué? Porque no me está hablando nada de religión. No me está diciendo que utilizaron imágenes de dioses, que utilizaron cruces, que utilizaron algún tipo de creencia, ¿verdad? Entonces no es religioso. No me está hablando de economía. Por ejemplo, no, si aquí me dijese que se destinaron tanto cuestión de dinero para hacer tal cosa, aquí sería económico. Pero vean que no me está hablando nada de economía y no me está hablando nada de tecnología. No me está hablando que con esa tecnología llegaron a nuevos lugares o lograron descubrir cierta cosa producto del nacimiento de una nueva herramienta. No, me está hablando de que los estados intentaron buscar acciones que los prestigiaran. ¿Para qué? Para que fuesen apoyadas por su gente. Por ejemplo, lo que está haciendo Rodrigo Chávez ahora con esta ley Jaguar. Uy, es que somos jaguares y que somos aquí, que somos allá, para que la gente diga, uy, no, sí, tienes razón, somos una economía jaguar, pero cada vez que vamos a Palí pagamos más y estamos cada vez más pobres y el salario nos alcanza menos cada día. Entonces, ¿qué tan jaguar somos? Si somos un jaguar, yo soy como un ocelote, porque pobre, pobre estoy, ¿verdad? Entonces, es decir, el hecho es que es político, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me está hablando nada de economía, no me está hablando de tecnología, no me está hablando nada de religioso, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Ok, vean esta también es una pregunta de imperialismo. Dice, la política colonialista de las grandes potencias europeas generó una nueva correlación de fuerzas de los estados introducidos a principios del siglo XX. Ok, nos está hablando del siglo XX, nos está poniendo ya en 1900. La crisis de los Balcanes evidencia el deseo de las potencias como Rusia y Austria-Hungría que buscaban el dominio de territorios estratégicos en la región, sumado a la intensificación del espíritu independentista y nacionalista de los pueblos eslavos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que básicamente en la primera los estados europeos empezaron a tener roces y en la segunda que Austria, Hungría y Rusia querían dominar países dentro de las otras potencias. Lo anterior identifica dos consecuencias de la Revolución Rusa, causas de la Primera Guerra Mundial, causas de la Segunda Guerra Mundial o antecedentes de la crisis económica de 1929. ¿Cuál creen que sea? La B. Muy bien, son causas de la Primera Guerra Mundial. Ok, recuerden que los estados empiezan a tener roces, ¿verdad? ¿Por qué? Por las materias primas, por el control de los lugares estratégicos. Y luego, dentro de la misma Europa, habían potencias que querían apoderarse de otros lugares, el caso de Rusia y Serbia, y Austria-Hungría, por ejemplo, que tenía Serbia, que quería independizarse. ¿Ok? Entonces son causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí nos decían que el zar era mal visto, producto de las fallidas movimientos de la guerra, etcétera, etcétera, pues ahí sería este, Revolución Rusa, pero no hay. Causas de la Segunda Guerra Mundial, pues no las hemos visto, pero más adelante las vamos a ver, que es el auge de nacionalismo, la crisis de 1929 y otras cuestiones. ¿Ok? Vean, Primera Guerra Mundial, consecuencias, es decir, ya nos está preguntando por las consecuencias, no lo que pasó antes, no que lo causó, sino está hablando qué pasó después. Entonces dice que se desintegró el imperio austrohúngaro y turco, es decir, dejaron de existir el turco otomano.
¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Se fortaleció el imperio zarista en Rusia, Alemania se convirtió en la mayor potencia colonialista, Gran Bretaña desapareció como potencia marítima europea o Estados Unidos de América se apreció como gran potencia mundial. La D. Ok, muy bien. ¿Por qué no se fortaleció el imperio zarista? Porque la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue debilitar el imperio zarista, tanto que cayó. ¿Ok? Alemania se convirtió en la mayor potencia colonialista. No, no, lo obligaron a pagar todo, le fue peor. Quería ir por el oro, y, quería ir por todo y salió trasquilado. ¿Va? Gran Bretaña desapareció como potencia marítima. No, ganó esa guerra, no desapareció como potencia marítima. Y bueno, la más importante es que Estados Unidos se avanzó como gran potencia mundial porque le pidieron plata para reconstruir Europa y básicamente la mayoría de armas que se utilizaron en esa guerra se las vendió a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces ven más o menos cómo funciona las preguntas y tal, y más o menos así van a ser mis clases, doña Guadalupe. No sé si le interesa, pero vea, con este nombre se conoce la etapa histórica comprendida entre 1918, año en que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y 1939. Ah, no, esta no la pueden, esa es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y eso también, que es, ajá, bueno, no hay muchas. Aquí va a haber una, vamos a ver, por ejemplo, Primera Guerra Mundial. Quiero ver una, ok, por ejemplo, esto. Lea el siguiente texto, dice, la revolución bolchevique surgió como un Estado federal socialista que desplazó la monarquía rusa, dando como paso un gobierno centralizado y de partido único. En el marco del escenario geopolítico mundial de la Primera Guerra, de la primera mitad del siglo XX, en el texto anterior se identifica uno de los cambios propiciados por la Revolución Rusa, con la desintegración del bloque socialista de Europa Occidental, la inclusión del imperio zarista en el denominado Pacto de Acero, el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el fortalecimiento del poder político y económico del régimen zarista. La C. Muy bien, ahí la correcta es la C. ¿Por qué no es la A? Porque no se desintegra el bloque socialista, al contrario, ya se crea, ¿no? La inclusión del imperio zarista, pues no. ¿Qué buscaban ellos? Quitar al zar, ¿ok? El fortalecimiento del poder económico del régimen zarista, no, al contrario, cae, deja de existir. ¿Por qué? Porque lo toma el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Vean aquí, la Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en 1917, dirigida por los campesinos y obreros y otros líderes. Este acontecimiento fue uno de los más grandes de la época contemporánea. ¿Por qué? Se derrocó el régimen de los zares. Pues sí, es la correcta. ¿Ok? Y esa es la correcta. ¿Ok? No sé si les queda alguna duda. No, profe, todo bien. Ok, entonces nos vemos el siguiente miércoles, ahí les subo la clase y bueno, ya seguimos con, con el tema nuevo. Les voy a enviar la Listo, práctica, listo, profe. les envío la práctica ahí para que la tengan y la vayan haciendo. Todavía, profe, gracias. Buenas noches. Ok, muchas gracias a ustedes también, cuídense.